Bueno, como habréis adivinado por el fondo de la pantalla, hoy vamos a hablar de la versión de Persuasión 2022 realizada por Netflix y sencillamente os voy a dar mi opinión al respecto. No os voy a hablar de aspectos técnicos de la película ni de temas como por ejemplo vestuario, etcétera, porque realmente sabéis que este no es el contenido de este blog. Quiero hablar de Jane Austen y bueno, es por eso por lo que al final me he decidido a hacer una reseña sobre esta película, pero como os digo es simplemente mi opinión a la que podéis hacer caso o no, como es clarísimo y evidente. A ver, tengo que hacer aviso para navegantes, probablemente voy a hacer muchos spams sobre la película y o sea que si alguien la quiere ver, pues que se abstenga de ver este vídeo hasta que la vea, pero vamos, voy a contar pues lo que me apetece contar sobre la película y ya va a haber mucho spam, como os decía. Tengo que reconoceros que he tardado en ver la película y lo alucinante para mí es que al final la he visto porque no la quería ver. Desde que vi los trailers de Netflix me pareció que no era una película que yo quisiera ver. Literalmente es que no me atrevía y realmente al más puro estilo señora Bennet pues no sabía cuánto iban a sufrir mis pobres nervios. Si la veía o se iba a sufrir un desmayo por una bajada de tensión cuando lo estuviera viendo, así que bueno, pues hice acopio de varios frascos de sales de abanico y sobre todo me he ido a dar varios paseos, los que doy con mis perras todos los días, para poner un poco mi cabeza en orden y ver cómo abordar la película. Tenía varias opciones. Una era pues sentarme a ver una adaptación de una novela de Jane Austen, que ya sabía que no era así, y por eso mi cerebro se negaba a sentarme y pasar una hora y media viendo la película. Y se negaba con absoluta obstinación. La otra opción que tenía era sentarme a ver una película que tenía el nombre de una novela de Jane Austen y aquí se acababan ya todas las coincidencias. Lógicamente, ni qué decir tiene que opté por la segunda opción y que mi cerebro se resistió un poco menos, no se oponía radicalmente, y verla como si se tratara de otra cosa. Total, que al final he visto la película. Realmente cuando he terminado de verla, o cuando terminé de verla, me quedé literalmente sin palabras. Era una cosa rarísima, yo no sabía qué es lo que había visto. Si intento deciros que se trata de una adaptación de una novela de Jane Austen, la respuesta ya la conocéis, es no, N-O en mayúscula. Pero si se trata de una novela de época de regencia, también os tengo que decir que no, así que tengo que ir por partes. Como dicen que está basada en la novela Persuasión de Jane Austen, yo os diría que se trata más bien de un guión cogido con 4 pinzas, o sea, con pinzas, exactamente con 4 pinzas. Además son los 4 bloques de la película. Y son las únicas que coinciden en algo con la novela de Jane Austen. La primera pinza es la salida de la familia Elliot de Kellyn Lynch cuando están arruinados y necesitan desahogar un poco su situación económica. La segunda pinza ocurre en Uppercross, la casa de la hermana pequeña de Anne Elliot, donde aparece el capitán Wentworth y bueno, pues conoce a Louisa Musgrove, a Henrietta Musgrove y bueno, empiezan los inicios del tonteo de Wentworth de Frederick con Louisa. Después el otro bloque es el viaje a Lyme, que parecía que iba a ser una absoluta... no se sabe qué, ahora os lo contaré, pero respetaron lo que fue la visita a Lyme y sobre todo la caída del espigón de Louisa Musgrove, que es un momento clave porque es donde Frederick se da cuenta o reaviva sus sentimientos hacia Anne Elliot. Y luego ya la cuarta pinza es en Bath y sobre todo la escena en la que Wentworth le escribe esa increíble carta a Anne Elliot donde le declara sus sentimientos y le pide o sugiere esa segunda oportunidad.
Pero una vez que tenemos esas 4 pinzas, el resto del guión es un relleno incomprensible e inconexo. Es una sopa a la que se han echado todos los ingredientes de la novela a la vez, sin sentido, y luego con unos añadidos muy extraños que queremos, o yo quiero entender que le pretendían dar a la película una cierta originalidad. O bueno, ellos lo comentan como una actualización, y la de actualización os lo digo entre comillas porque tiene unos topicazos que atufan a rancio que os los voy a comentar porque no me puedo resistir. El resultado es una cosa, como os he dicho, muy rara, es muy raro. Yo cuando acabé de ver la película decía, ¿qué he visto? ¿No? Una cosa extraña. Quizá voy a hacer más adelante alusión a alguna de las escenas que quizá más me han chocado, inventadas por supuesto, y que quitando esas 4 pinzas, pues es que el resto de la película es pura invención. Escenas que nunca han existido en el libro, sin una conexión fluida y quizás en un acto de generosidad por mi parte y de benevolencia, pues sobre todo porque quiero evitaros un pasmo, os voy a comentar algunas de ellas, por lo menos las que para mí han sido muy, pero que muy chocantes. Los guionistas creo que se han permitido excesivas licencias que les apartan la película a años luz del libro, y ni qué decir tiene, pues que de Jane Austen no hay ni rastro, por ninguna parte, no está, por ningún lado. Mejor para ella, por cierto. Si bien, pues a lo largo de la película parece que se pretenden actualizar tópicos como para hacerla más moderna, por ejemplo, como que las mujeres ya no necesitan protección, o que una mujer puede contestar a un hombre cuando su opinión no coincide con la de él, pero sin embargo prevalece un topicazo, el más grande de todos, y además es que está en toda la película, y además que parece estar más activo que nunca en pleno siglo XXI. Y este topicazo es que una mujer soltera, a la que parece que se le va pasando la edad de casarse, solamente puede ser, su vida consiste en ser un auténtico desastre, siempre por supuesto acompañada por una mascota, pero no un perro y un gato. En este caso se trata de un conejito, adorable por cierto, pero con su mascota. Y por supuesto que se dedica a beber vino como una descosida, a descuidar su aspecto, a ser un auténtico desastre, desordenada y sobre todo a reprocharse a sí misma por las oportunidades perdidas. Es decir, prevalece la idea y se transmite a lo largo de toda la película que para que una mujer sea brillante y feliz, mejor casada que soltera. A mí me parece directamente nauseabundo, un mensaje tóxico para cualquier mujer del siglo XXI y sobre todo si eres joven, porque a las mayores esto ya nos pilla un poco tangencialmente, pero sobre todo es muy rancio, muy antiguo, muy pestilente, y aquí doy un 0 en actualización y modernización pretendida de la novela de Jane Austen. Y por cierto, es que esa Anne, dada a la bebida, desastrosa y frustrada, no tiene nada que ver con la Anne Elliot del libro de Jane Austen, porque ella era con muchísima diferencia la más sensata de su familia, ordenada y sobre todo con una cabeza muy bien puesta encima de los hombros. Pero bueno, sobre todo hay un mensaje que prevalece a través de toda la película y yo creo alrededor del cual gira todo el guión, que han utilizado los guionistas esa idea fundamental y a través de ahí han construido el guión. Esa idea es que no dejes que nadie te diga a quién tienes que amar ni cómo. Bueno, pues vale. Tomad nota, como os decía, porque este va a ser el kit de la cuestión de la película. Y consecuentemente es el hilo conductor de toda la película, es el lamento constante del consejo que le dio Lady Russell de rechazar a Wentworth. Al contrario de lo que realmente ocurre en el libro. En el libro Anne, ya una vez que Frederick y ella pues, se ponen en orden los sentimientos, saben que los dos se quieren mucho, que van a tener un futuro juntos, y Anne le comenta a Frederick
que no se arrepiente de haber seguido el consejo de Lady Russell, que el consejo fue bueno y que de habérselo dado de nuevo lo habría vuelto a seguir, a lo que Frederick está completamente de acuerdo. Entonces me parece mucho mejor la reflexión que hace Anne Elliot en el libro, que es que el resultado de las decisiones que tomamos solamente lo conocemos a posteriori. Y de hecho esa sensatez de Anne en el libro se demuestra porque a pesar de que los buenos consejos que le habían dado la habían afectado negativamente, al fin y al cabo eran correctos. Lo que la vida le trajo después era puro azar y no estaba vinculado ni al consejo que le dio Lady Russell ni a la decisión que tomó ella de seguir el consejo de Lady Russell. ¿Por qué os digo esto? Es decir, porque si ella no hubiese seguido el consejo de Lady Russell y se casa con el capitán Wentworth, le podría haber ido fatal, haber sido una frustrada de verdad y que le hubiese ido las cosas de pena. También le podía haber ido bien, pero esto no se sabe si no hubiese tomado la decisión de no haber hecho caso a Lady Russell y haberse ido con Wentworth. La otra opción es que hizo caso a Lady Russell, no se va con Wentworth, ¿y qué podía haber ocurrido? Pues que Wentworth se hubiese casado con otra, que ella se hubiese casado con otro, que Wentworth no hubiese querido, a pesar de estar soltero, seguir con ella, o finalmente la última opción de esas múltiples que nos da la vida era que, estaban los dos solteros, se volvieron a encontrar y seguían enamorados. Pues ole tu suerte, pero fue una pura cuestión de azar, no fue consecuencia ni del consejo de Lady Russell ni de la decisión de ella. Y esta reflexión a mí me parece la más correcta y la más realista. Lo otro es vender otra vez una sopa de felicidad de la fácil y de facilismo absolutamente irreal. Pero bueno, otro recurso muy utilizado a través de la película y que me sorprendió porque no ocurre una vez, ocurre constantemente, es que en el guión se van adelantando a los caracteres, a las intenciones de los personajes. Es decir, alguien ya te dice, pues mira, fulanito o fulanita es así, o yo soy así por esto y por esto. O como por ejemplo Anne pidiéndole al capitán Wentworth que por favor que no se enfade con ella, que no siga enfadado con ella y que sean amigos. Esto que yo recuerde no ocurre. El que me pareció un disparate absoluto es en el primer encuentro en Lyme, cuando el primo Elliot le dice a Anne cuáles son sus intenciones con la señora Clay, cuando eso se descubre casi al final en Bath. Y por cierto deciros que a la señora Smith, que es la que un poco va poniendo en orden a Anne respecto a quién es cada cual, a esta se la han ventilado. No aparece por ningún lado cuando realmente en el libro es un personaje clave. Y así se va haciendo todo este relleno de este guiso que es, como os he dicho, extrañísimo. Otro recurso muy del siglo XXI ha sido hacer que Mary, la hermana insoportable de Anne, la pequeña, es la que se conoce todos los tópicos de los libros de autoayuda, se los conoce súper bien, pero que lógicamente no le sirven para nada porque nadie la soporta, tiene un carácter insufrible, pero es que además ella no tiene absolutamente ninguna intención de aplicar esos consejos de autoayuda que los repite continuamente a través de la película. No los va a poner en práctica, excepto si son para manipular a su entorno. Y esto seguro que os suena muchísimo, esa gente llena de victimismo, yoísmo y un egoísmo sin límites que va disfrazado de esa dulce inutilidad. Os voy a contar alguna de las escenas que más me han chocado. Mira, no sé si os ha dado tiempo a fijaros la carta que escribe Mary a su hermana Anne para que vaya a Uppercross porque no se siente bien, sobre todo al principio, cuando se está mudando la familia. Y resulta que si paráis la escena de la carta, firma con un emoticono triste. Esto ya me parece demasiada actualización. Ahí cayó mi primer frasco de sales. Estamos al principio de la película. Luego salen escenas, por ejemplo, de Anne jugando con los hijos de su hermana, de pronto se cae en el suelo en Uppercross y aparece Wentworth que la rescata y ahí es donde ella le pide que no esté enfadado con ella. Esta escena, ya no sé de dónde sale. Y otra conversación entre ambos que os he dicho que es completamente chocante se produce en Lyme, en la playa, y ahí se lo cuentan todo, como os digo, adelantándose a todo, pero todo, o sea, se traen el final al principio.
y intentan eso, pues vamos a quedar como amigos. Y bueno, pues ahí vienen un poco los chistes de es peor quedar como amigos que sufrir como ex, por así decirlo. Esta conversación es completamente absurda en Persuasión porque no permite que la novela se vaya desarrollando, que vayamos conociendo los personajes, los sentimientos de cada uno. Es que nos los van metiendo así, ¡pam!, sin anestesia y cuando no toca. Total, que bueno, ahí cayó mi segundo frasco de sales porque empezaba a no entender nada. Y cuando todavía no me había recuperado del shock de esa escena, aparece un baño en esta película. Entonces creo que se va a hacer ya una tradición el tener que mojar a alguien en las películas de Jane Austen. Se empezó con Darcy en Orgullo y Prejuicio de 1995, que es verdad que Colin Firth estaba cañón, pero fue una escena completamente inventada que lógicamente se copió en la escena de Orgullo y Prejuicio de 2005, en la que aparecía Keira Knightley. Y aquí, por aquello de seguir la tradición y porque teníamos que mojar a alguien, y como somos muy modernos, en vez de mojar al hombre, vamos a mojar a la mujer. Y entonces, como mojar a Wentworth no estaría bien, a la que ponen en remojo es a Anne, que acaba metiéndose al mar y nadando. No sabemos muy bien por qué. Mi interpretación es que tenemos que mojar a alguien y la mojamos a ella. Hala, pues ya tenemos secuela para las siguientes versiones de Persuasión, que mojaremos a las heroínas en el mar o en alguna bañera extraña, o bueno, ya veremos qué se les ocurre a los guionistas. Otra escena muy chocante es que de pronto Anne se va de picnic con la señora Russell y que ésta le pide perdón a Anne. Es muy rara, ya es que cuando la veáis dices, es que no viene ni a cuento, no entiendes por qué se sientan a ese picnic, que es extraño, a mí me ha resultado muy chocante, como un erizo. Para mí esta película ha sido como un erizo que me pinchaba por todas partes. El tercer frasco de sales cayó entero y de un trago cuando Anne escucha la conversación entre Wentworth y Luisa. Y no os perdáis la escena. Cuando va a hacer pis detrás de un árbol y cuando se está bajando las bragas, es cuando empieza a escuchar la conversación, con lo cual la escena queda interrumpida. Pero vamos, no sé si os podéis imaginar algo más opuesto al espíritu de Jane Austen, y a los guionistas se les ha pasado por alto que Jane Austen pues, no rima ni con vulgaridad ni con ironías ofensivas, y que lo último, si conocen a Jane Austen, que se le habría pasado por la cabeza es una escena haciendo que su protagonista estuviese bajándose las bragas mientras está escuchando una conversación crucial. Es que no sé si es moderno, a mí no me lo parece, me parece más bien tontucio, por definirlo de alguna manera. Pero vamos, que yo creo que hay que enviarles a los guionistas a hacer un curso sobre Jane Austen a Oxford o a Cambridge antes de que acometan otra versión pretendiendo ser Jane Austen. Bueno, yo ya con el abanico en mano veo la escena en la que William Elliot le pide en matrimonio a Anne en el concierto de Bath. Ya ahí casi yo ya no tenía capacidad de reacción, la cabeza me estaba dando ya demasiadas vueltas. Y poco después de esta, y tampoco sin mucho hilo, llega la preciosísima escena en el guión original y en la versión previa de Persuasión con Amanda Ruth y Ciarán Hinds, en la que Frederick escribe esa carta donde dice "You pierce my soul, I am half agony, half hope", etcétera, etcétera. Bueno, pues esa escena, os lo digo, se la cargan entera, de principio a fin. A mí esta ya me pilló pues con los ojos en blanco. Yo sí que era en ese momento half agony, half hope, no me salía la voz. Ahí estaba mi medio agonía, y mi half hope, mi media esperanza, era mirando el reloj a ver cuántos minutos quedaban para que terminara ya la película. Dicho esto, os voy a decir algunas cositas que me han gustado. Bueno, venga, va, no voy a ser tan tremendamente ni perversa ni maléfica. Me gusta esa parte de Anne hablando a la cámara. Hay una complicidad con el que está viendo la película, y si hubiese sido una versión bien hecha habría quedado muy bien, porque además tengo que deciros que Dakota Johnson me ha gustado muchísimo, me parece simpática, transmite mucho con sus gestos. Creo que habría estado ideal
Lo que me da pena es que no la hayan utilizado o no haya intervenido como actriz en una mejor versión de una película de Jane Austen. Una auténtica pena, porque eso sí que es verdad que me ha gustado muchísimo. Luego Louisa Musgrove me ha parecido absolutamente adorable. Y me gusta muchísimo la idea de ese crisol de razas que han metido a todas las razas en todos los personajes, desde las puras hasta las intermedias, las mixtas. Y yo creo que está muy bien porque Jane Austen nos hace soñar a todos, nos ha hecho soñar a todos en todos los países, en todas las culturas, y eso sí que refleja un mundo más actual. Y yo, de hecho, fijaros que no me quedaría con Wentworth en esta versión en lo que se refiere a quien me gusta más de atractivo, pero vamos, sin dudarlo me quedaría con el odioso primo Elliot, que es Henry Golding, que me parece guapísimo, o con Charles Musgrove, que es Christian Olvera, que también es mulato. Guapos a rabiar, Wentworth no tanto, I'm sorry. Bueno, si partimos de las dos ideas originales que parecen haber inspirado este guión, que unas son, como os he dicho, no dejes que nadie te diga a quién tienes que amar ni cómo, y luego introducir esa variabilidad étnica mundial en el casting, entonces ahí es donde empiezo a entender que era imposible hacer una adaptación muy rigurosa de la novela de Jane Austen. Yo creo que pensaron para sí los guionistas. Así que decidieron dejar volar la imaginación e inventarse de todo, no respetar los pasos de la novela. En fin, como yo os digo, Jane Austen desaparece, así que gloria a los guionistas porque no tiene nada que ver con Jane Austen. Dicho esto, también os quiero decir que la idea interracial a Jane Austen creo que le habría gustado mucho, ya que ella misma estaba muy a favor de la abolición de la esclavitud. Y ya en la época de regencia empezó a haber actrices negras, de las que ya os he hablado en el blog de Hablando de Jane Austen, y pues si queréis leerla, porque es muy muy interesante, pero yo creo que no era realmente para... Ella no lo introdujo en sus libros, a no ser que fuera muy 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 tangencialmente, pero mucho. A ver, la película en sí, si no queréis ver una versión de una película de Jane Austen, es una película entretenida para verla una tarde, ligera, no tiene la profundidad de la persuasión original de Jane Austen, que te deja eso, el alma perforada, sino que bueno, está entretenida, se puede ver, pero no pretendáis ver una película relacionada con nada que tenga que ver con Jane Austen. Tengo la sensación de que a las nuevas generaciones es una película que les puede gustar. Lo importante es que luego vayan y lean las novelas originales de Jane Austen, que se hagan fans de Jane Austen, no de los guionistas de esta película, que se lean los libros originales y pues a lo mejor pues igual les fascinará tanto como nosotros. ¿Era necesaria esta versión de persuasión? Pues yo diría que no. Pero después de ver que otras versiones, como la de Orgullo y Prejuicio de 2005, supusieron otra avalancha de nuevas lectoras y fans de Jane Austen, pues qué losa. Como dicen los propios miembros de la Jane Austen Society del Reino Unido y del entorno de Chawton, etc., pues que si sirve para que la gente tenga una idea de quién es Jane Austen y les acerque a su lectura, pues bienvenido sea. Pero vamos, como os he dicho, esta es mi opinión, no entro en más detalles porque si no esto se está haciendo eterno. Disfrutadla, yo la he disfrutado en la parte que era una película y como os digo, en la parte Jane Austen no sé qué he visto.